Hola, buenos días. Voy a hacer una tarta que no hace falta horno y no lleva harina. Entonces es muy fácil de hacer. Sí que tiene un poco de elaboración, pero el resultado os va a encantar. Primer paso que tengo... De todas formas, los ingredientes os voy a dejar en la cajita de descripción, pero necesitamos 5 sobres de gelatina. La gelatina tiene cada sobre 10 gramos y entonces como 50 gramos de gelatina. El primer paso que vamos a hacer, vamos a poner la gelatina en un... Podéis utilizar también láminas, pues más o menos que coincida con los 50 gramos de granulado. Yo siempre lo he hecho así con granulado. Vale. Este vídeo tiene una dedicatoria para... os voy a dejar al final a quien está dedicado este vídeo y promocionado este vídeo. Vale, le voy a añadir agua que cubra bien porque luego se va a hinchar la gelatina. Mezclamos así bien y apartamos para que se active la gelatina. Y nosotros mientras ponemos, ¿veis? Así las dejamos aquí. Mientras 5 huevos los vamos a batir con 250 gramos de azúcar. Azúcar vainillado también necesitamos. 3. Es una tarta, un pastel o como queráis llamarlo, muy fresco porque lleva, mirar, fruta de piña, kiwi, va a llevar fruta en almíbar. Es una tarta muy fresca, lleva muy poco azúcar y lo podéis comer el que queráis porque no lleva harina también, sin gluten también. Vale, aquí le voy a añadir 250 gramos de azúcar y azúcar vainillado como un sobre. Voy a ponerlo así porque vale, como un sobre de 15 gramos. Y voy a batir ahora los huevos para que hasta que doble su volumen. Vale, pues dejar que vaya batiendo los huevos y luego seguimos. He añadido 400 mililitros de leche. Voy a batir nada, un minuto. Y ahora le voy a añadir la gelatina. Mirar cómo se ha puesto la gelatina. Voy a batir un poco más y la voy a poner en un caso para ponerla al fuego para que se
para que se espese un poco. ¿Sí? Vamos a batirla. Vale, pues ya la tenemos así. Y la voy a poner en este caso para ponerla al fuego y mezclar sin parar hasta que se espese un poco. Con una varilla y vamos mezclando. Mientras esto se vaya espesando un poco, tenemos que batir medio litro de nata batida. Tengo aquí la nata y la voy a ir batiendo. Vale, mirad, ya la tengo la nata ya batida. Le he puesto solamente azúcar vainillado porque el azúcar ya lo lleva la crema. Y lo voy a guardar mientras en el frigorífico, mientras vamos a espesar la salsa. Son unos pasos que hay que hacer, pero luego os va a encantar. Vale, pues ya esto lo hemos acabado de hacer. Solamente hay que esperar que se espese la crema. Y luego cuando está fría la crema con la gelatina, vamos a mezclarlo con la nata. Mientras, mirad, tenemos aquí piña en almíbar. Tenemos el almíbar de la piña. Voy a pelar unos kiwis. Y aquí tengo el molde ese desechable, de eso que se abre por los lados, y lo voy a forrar con papel film. Vale, dejadme que se vaya espesando la crema y seguimos. Vale, mira la crema, como si fuera una, tenéis que espesarla como si fuera una nata, ¿ves? Así. Ya está, ya la he apagado y la dejo ahora que se enfríe. Vale, mientras se enfría la crema para poder mezclarla luego con la nata, tenemos aquí kiwi y piña. Vamos a forrar primero esto, el molde. Luego necesitamos estos bizcochitos. Tipo bizcocho galleta, pone bizcochos, pero estos bizcochos, ¿vale? Tengo este, es bastante grande, no sé el diámetro, la verdad, pero es bastante grande. Y voy a poner papel film, ¿vale? Mirad, lo forramos así, que esté bien tapado por los lados. Y luego esta parte hay que bajarla y taparlo por encima también. Vale, aquí ya lo tengo. Voy a poner otra así para luego tenerlo y taparlo, tener bastante. Hay que forrarlo bien y pegarlo bien a las paredes. Vale, pues ya lo tengo. Mirad, que luego esto así viene encima. Y mientras se enfría toda la crema y todo, vamos a prepararlo. Y ponemos así piña, porque luego la parte de abajo vendrá encima. Así. Ponemos la piña y luego kiwi, para que esté bien decorado. ¿Ves? Y ahora por los huecos que ha quedado vamos a poner el kiwi. Os va a encantar esta tarta. Y no hace falta utilizar el horno ni nada. Vale, pues vais rellenando así los huecos.
Vale, mirad cómo lo he forrado por los lados y debajo. Ahora encima luego vendrá la crema y entre ellas, entre la mitad, vendrán los bizcochos estos empapados en el almíbar. Ya veréis qué bonito y qué bueno. Esto va a estar, tenéis que dejarlo con el frigorífico unos 5 o 6 horas, o si no, de un día para otro. Vale, pues mirad, aquí está la crema. La he mezclado, la crema de la gelatina con la nata batida, y la he mezclado. He tenido frutas de esas en almíbar, frutas de uva y frutas, cóctel de frutas. La he dejado que se escurra bien el almíbar y lo he mezclado luego con la crema. Y aquí tenéis toda la crema. Vale, esto lo pegamos aquí bien, que esté bien pegado, y vamos a verter la crema aquí. Esto es una maravilla de tarta, os va a encantar. Vale, voy a poner toda la crema. Es súper fresquita, luego se deja una noche entera o 6 horas así en frigorífico. Y veréis luego el aspecto que tendrá con las frutas debajo. Vamos así poniéndolo bien. Que esté bien repartido. Y ahora lo que vamos a hacer, el siguiente paso. Vamos a acercar un poco esto y el almíbar, y con los bizcochos lo vamos a mojar así en almíbar y vamos poniéndolo encima, porque luego al darle la vuelta vendrá la fruta encima y esto debajo. Este vídeo está patrocinado por la asociación Anacat. Asociación Anacat. Os voy a dejar en la descripción el nombre de la asociación si queréis buscarlo por internet y todo eso. Vale, pues voy poniendo así. Vale, pues mirad, ya la tengo, está todo montado. Lo que falta es ahora taparlo con el papel film que ha sobrado aquí por fuera, taparlo bien y guardarlo en el frigorífico. Podéis ponerle encima una tapa, pero así con el papel film ya es suficiente. Vale, pues hasta mañana, que lo tenéis ya preparado para enseñaros. Vale, pues después de unas horas de estar en el frigorífico, bueno, yo la he dejado de un día para otro, que la he hecho en la noche, pero unas 6 horas así las tenéis que dejar en el frigorífico. Vale, quitar todo el plástico, abrir aquí el lado ese para desmontarlo. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. Tengo aquí un plato grande y le voy a dar la vuelta. Vale. Voy a quitar esto. Y voy a quitar el plástico.
Y mirad qué tarta más bonita. Y ahora os voy a cortar un trozo para que veáis cómo está por dentro. Ha cuajado bien. Os la enseño de cerca. Miradla. Vale, pues voy a cortar. Voy a cortar un trozo para que veáis cómo está por dentro. Vale. Un cuchillo que corte bien. Vamos a cortar. Una tarta súper fresquita. Qué bueno. Pues, perfecta. Perfecta. Ahora os enseño de cerca. Mirar el corte de la tarta. Pues espero que os guste y darle a compartir, al me gusta y suscribirse. Saludos. Y no olvidéis de mirar la asociación, buscar la asociación Anacat Sabadell. Saludos.